Distinguidos y apreciados senadores de JCI, Colombia, las Américas y el Caribe. Soy Jesualdo Bracho y estoy aquí con ustedes para hablar de salsa. Consideremos inicialmente los antecedentes que se dieron para que se pudiese producir el fenómeno de la música llamada salsa. Existían en el ambiente neoyorquino muchas orquestas que ya hacían tránsito por ahí, como los Lecuona Cuban Boys, dirigida por Ernesto Lecuona, la orquesta de Xavier Cugat, un catalán con naturalidad cubana que tenía una gran orquesta, y la música cubana la revaluaba en Estados Unidos. Tres grandes orquestas que actuaban en el salón de baile eran tres: la Conga, el Corso y el Palladium. Tres grandes orquestas como la orquesta de Tito Rodríguez, la orquesta de Tito Puente y la orquesta de Machito y sus Afrocubas. Estas tres grandes orquestas eran las más consideradas en el ambiente latino y en la música latina que se establecía en Nueva York. Cualquier otra orquesta que se fuese a presentar tenía que tener la anuencia de ellos. Fíjese que ahí se dio un fenómeno. Los dos Titos, Rodríguez y Puente, que no se gustaban mucho, en una de esas veladas, José Curubelo con su orquesta se iba a presentar en el Palladium y tuvo que buscar un refuerzo. Dijo, esta orquesta mía está muy pequeña. Y buscó a los dos Titos, pero que sin que ninguno de los dos se diera cuenta que eran invitados. Los invitó por cuentas aparte. Cuando llegaron a actuar, solo se miraron, tocaron la velada y cada quien salió por su fuero. Esa fue la única vez que los dos Titos, Rodríguez y Puente, tocaron juntos en la vida, porque tenían la rivalidad de las orquestas y no se gustaban. Habían otras orquestas importantes, como la orquesta de los hermanos Palmieri, Eddie y Charlie Palmieri, la orquesta de un músico como Ray Barretto, que hizo tránsito en el jazz y después cayó en la salsa. En Europa, cuando en la guerra fue a pagar el servicio militar, se hizo músico allá con músicos de jazz. Entonces llegó a Nueva York y lo que encontró prendido era la salsa. Ahí se pegó el gran Ray Barretto de la salsa. También el famoso Dámaso Pérez Prado ya hacía tránsito por ahí también como el rey del mambo. El mambo se dio en Cuba en los años 20, 30 con los hermanos Israel y Orestes López. Luego Pérez Prado se fue a México, buscó músicos mexicanos, armó su orquesta y se convirtió con la anuencia del cine mexicano, las revistas y la publicidad como el rey del mambo. Luego llegó a Estados Unidos ya convertido en ese famoso rey del mambo que fue Pérez Prado. Habían otras orquestas cubanas ya, como la orquesta de Benny Moré, que ya se escuchaba, la orquesta de Fajardo y sus estrellas, José Antonio Fajardo, y orquestas puertorriqueñas como Cortijo y su combo y Mon Rivera y sus trombones. Fue más o menos el aporte puertorriqueño. Y el dominicano Johnny Pacheco con su tumbao añejo, Pacheco y su tumbao, que era dominicano, también hizo su aporte grande porque él después se convirtió en el líder de las estrellas de Fania. Estas son varias producciones de Johnny Pacheco. También tenemos que mencionar al gran Joe Cuba, que con un sexteto hacía más bulla que cualquier orquesta grande. Era un sexteto que sonaba muy, pero muy bien, y tuvo sus antecedentes para que después se diera la música salsa. El gran Ray Barretto, que ya los mencioné, que comenzó como músico de jazz y después entró en la música salsa. De Puerto Rico le mencionaba que Mon Rivera y sus trombones también cimentó el sonido de la salsa, que posteriormente otras orquestas incluyeron el trombón como elemento líder de la salsa. De Estados Unidos tenemos el aporte que hizo Joe Cuba, el aporte que hizo Dizzy Gillespie y Ray Barretto, pero hubo un gran músico que fue Luciano Chano Pozo, que fue el primero que hizo la fusión entre música cubana y jazz. El jazz tenía tres ramificaciones: el free jazz, el cool jazz y el bebop. El que más se fusionó, que tuvo la anuencia de fusionarse con la música cubana, fue el bebop. Entonces eso se llamó cubop. Ese famoso cubop
después se convirtió en el jazz latino o Latin Jazz, que fue tocado por muchas orquestas. Ahora sí, vamos a entrar ya con estos antecedentes en lo que es salsa. Analicemos primero la palabra salsa. Se mencionó en el año 66 con este señor que se llama Fidias Danilo Escalona en Venezuela, que tenía un programa en una emisora, en radio, emisora nacional, titulado La verdadera hora de la salsa y el sabor. Era la hora de la comida, doctor. La hora de la salsa y el bembé. Este señor Fidias Escalona y editaba los discos que ponía en su música, con la anuencia del sello disquero, en esa época era Tico. Después aparece un disco en 1966 por Federico y su combo, el gran Federico Betancourt. Ese disco se llamó Llegó la salsa con Federico y su combo, y este fue el segundo disco de él, que lo tituló Más Salsa. Y ahí se fue extendiendo el movimiento. Ya la palabra se usaba en Cuba en otros términos. Hay un tema que se llama Échale salsita en Cuba, y Benny Moré y otros músicos, para animar a los músicos que se le quedaban en una presentación, le decía salsa, salsa, para darle ánimo, como decir, te estás quedando, ponle salsa, ponle entusiasmo. Otros componentes que tiene la salsa es tanto el tema social como el tema musical. Se habla de el tema musical, sí, que tiene elementos cubanos, elementos puertorriqueños, elementos dominicanos y elementos norteamericanos, partiendo de los ritmos cubanos como es el son, la guaracha, la rumba, el mambo y el bolero, etcétera, etcétera. Los ritmos puertorriqueños, la bomba, la plena, el aguinaldo. De dominicana, el merengue con Johnny Pacheco, pero el merengue a la larga se convirtió en competencia de la salsa y no entró de lleno en la salsa. Y elementos norteamericanos como el jazz, el soul y el rock. Esos entraron en esta fusión que se hizo salsa. El primer movimiento que se da es que el grupo de Fania All Star, creado por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, reúnen 7 orquestas que se fusionan. 7 orquestas que se fusionan para formar este gran conglomerado llamado Todos Estrellas. Ahí fueron otras que lo fueron imitando, pero este era un formato de orquesta grande, de Big Band. Después llegaron los conjuntos, los sextetos y las grandes orquestas y las charangas que vamos a ver más tarde. De esa famosa All Star está Fania. Este disco en vivo desde el Yankee Stadium fue una estafa piadosa, porque el concierto del Yankee Stadium no se alcanzó a terminar con las estrellas de Fania. Actuó Mongo Santamaría, el Gran Combo, y cuando fueron a actuar los de Fania, el público se le abalanzó y la policía por seguridad canceló el concierto. Luego Fania emite este disco y otro volumen, fueron 2, en vivo desde el Yankee Stadium. Si era la Fania en vivo, pero no desde el Yankee Stadium, del Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico. Y todo el mundo se moría por tener estos discos. Y era un disco armado. Este fue el primer concierto de Fania desde Red Gadler. Y luego vino el famoso concierto de Chita, donde ya la Fania, aquí el concierto de Fania en La Habana, en vivo. Otras All Star muy famosas como la Alegre All Star, encabezada por Charlie Palmieri. La Puerto Rico All Star con Andy Montañez a la cabeza y otro músico puertorriqueño. La SAR All Star, formada por músicos cubanos. Esta se diferenció de las otras All Star porque esto tocaba música netamente cubana revaluada. Y otra Super All Star del sello Estrella Caimán Records. El grupo de Fania All Star se formó con la fusión de 7 orquestas, integrando a Cheo Feliciano, Adalberto Santiago, que venía de la orquesta de Ray Barreto, Héctor Lavoe con su mentor Willy Colón, Ismael Miranda con la orquesta de Larry Harlow, Pete Conde Rodríguez con la orquesta de Johnny Pacheco, Santos Colón con la orquesta de Tito Puente y Bobby Cruz con Ricky Ray. Ese fue el stand inicial de Fania,
7 orquestas, cada una con su cantante. Ahora, después que la salsa entró ya en un boom, existieron muchas variantes en su ritmo, como la pachanga, que se dio en los años 60, como la descarga, como el bugalú y como el son montuno. El son montuno, ideado y creado por Arsenio Rodríguez, con su conjunto, tuvo una variación en la salsa, porque en la salsa la instrumentación cambió, se aumentó. Este formato de conjunto que tenía Arsenio en la salsa adquirió un poder más de descarga. Y las charangas, fíjense ustedes que la charanga tenía el título de charanga francesa y era creada en Cuba, era cubana. ¿Por qué le decían charanga francesa? Porque tenía 3 elementos del trío francés, que eran el piano, la flauta y el violín. Eso tocaba música de cámara en Cuba. Pero después los cubanos le agregaron lo de ellos, la percusión. Entonces, ¿una charanga de qué se componía? Piano, flauta, violín, contrabajo y percusión cubana, que era tumbadora, timbal y bongo. Y 2 voces al unísono, que eran las que cantaban. Esta es una charanga francesa. Siendo cubana se llamaba charanga francesa por los 3 elementos, 3 instrumentos que tenía del trío francés. Cuando la salsa se impone en Nueva York, estas charangas se modifican y ya no se llaman charanga francesa. Esta es una charanga cubana, la Orquesta Aragón. Esta es una charanga cubana, Maravillas de Florida. Esta es una típica charanga cubana, Melodías de los 40. Esta es cubana, La Sensación. Esta es cubana, Orquesta Unión Sanluisera. Y ya las charangas de Nueva York que tocaban salsa, como la típica 73, ya a los 3 instrumentos le agregaron trombones, ¿sí?, trompetas, saxofón y todos los instrumentos que usted quiera. Entonces, al modificar esta charanga, el sonido se aumentó y esto se hizo una música muy bailable. Tenemos la típica 73, la típica Nobel y la Orquesta Broadway, que fue prácticamente la decana de todas esas charangas salseras en Nueva York. Los compositores y creativos en la salsa también tuvieron su distinción, pero vamos a mencionar 2. Vamos a mencionar a Tite Curet Alonso y a Rubén Blades. ¿Por qué? Porque ellos crearon una narrativa en la música salsa que antes hablaba del gueto, de las esquinas, del barrio, de los problemas que el latino tenía en Nueva York. Ellos crearon una narrativa que contaban historias. Tite Curet Alonso, usted oye Las Caras Lindas, por ejemplo, oye Periódico de Ayer, oye todas esas canciones. Y Rubén Blades, con su narrativa, él llegó de Panamá a Nueva York, allí fue recibido por el sonero mayor Ismael Miranda, que le ayudó mucho. Imagínense que comenzó como pegador de estampillas en Fania, ese fue el trabajo que le dieron inicialmente. El correo que recibía Fania, él era el estampillador. Después le fueron grabando canciones, no a mucha voluntad, porque eran canciones muy largas, que grababan historias que eran muy largas, que todavía eso no era admitido en la salsa. De ahí en los cantantes surgieron, heredando a los músicos cubanos que soneaban, que cantaban son, muchos soneros de la salsa, como Ismael Rivera, que fue llamado el sonero mayor, Chamaco Ramírez de Puerto Rico, Héctor Lavoe de Puerto Rico, Oscar de León de Venezuela y la gran Celia Cruz de Cuba. Después se convirtió en una gran sonera. Cuando la sonera matancera llegó a Estados Unidos, encontró que la salsa estaba en su apogeo y la sonora, pues ella salió a ingresar también el plantel de Fania All Star. Pero hubo otros elementos que creó Fania que no fueron solo agrupar orquestas, no señor. La Fania trajo consigo las casas disqueras y los conciertos masivos, ya no en sitios pequeños, sino en estadios, en sitios abiertos. Entonces ahí se crearon los famosos conciertos de consumo masivo de música, que creó un movimiento social de masas a través de la salsa. Un salsero, ¿por qué se conocía? Por la pinta, la camisa floreada, el pantalón boca ancha, los zapatos tacón alto. ¿Recuerda usted de esa época de los camajanes que llevaban un sombrero con pluma y con su caminado de tumbao, que la gente lo miraba y todo el mundo llamaba la atención? Todo eso trajo consigo la salsa. Eso fue imitando a los artistas que tenía la salsa. Entonces se multiplicaron las casas disqueras
Pero la Fania, como era un emporio, fue recogiendo todas esas casas disqueras y la que tenía un artista que llamaba la atención, Fania la llamaba y si no aceptaba lo compraba. Y ahí fue Fania aglutinando artistas y orquestas, sellos que eran alternos a Fania como Alegre, como Pico, y pues ahí se convirtieron en sellos que estaban alrededor de Fania. Surge después un tipo de salsa que ya no cantaba el problema del gueto, del barrio, ni editaba ya tanta música cubana, que las primeras ediciones de salsa fueron música cubana tocada con otra instrumentación y con otro estilo, pero era música cubana. Ahora la balada de los años 70 y 80 cae en la salsa y músicos como Luis Ramírez graba el tema Estar Enamorado, que era una balada, Todo se derrumbó, Yo soy aquel y otras cantadas por Ray de la Paz. Ahí se inició la famosa salsa romántica que está de moda hoy, con muchos artistas famosos. Ahí está Ray de la Paz, Willy González, mire ya, Frankie Ruiz, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Tito Rojas, Eddie Santiago y otros muchos más, como Víctor Manuel, como Maelo Ruiz, que está ahora bastante pegado. Eso se inició con Luis Ramírez en 1981, con su orquesta Noche Caliente, grabando baladas en salsa. También se distinguieron Nino Segarra, Lalo Rodríguez, Víctor Manuel, Tito Nieves, y el gran Willy González. La música salsa, siempre tuvo ese enfrentamiento con los cubanos, porque la salsa lo primero que reeditó fue música cubana. Después vinieron las descargas, emulando estas descargas cubanas de los años 40 y 50, y en la salsa se revaluaron. Esta descarga, llamada Ham Session, era la que hacían los músicos después que tocaban en las fiestas, se iban a un lugar y tocaban ellos, y eso se grabó Ham Session. Hay algunas diferencias entre la música cubana y la salsa, aunque hay muchas similitudes. Por ejemplo, la manera de tocar y combinar los instrumentos de percusión en la salsa son diferentes a la música cubana. Los montunos que se hacen en el piano también tienen su diferencia. Los bajos, los arreglos musicales, claro, los formatos orquestales. Yo les decía que todos los formatos orquestales que existían en Cuba se modificaron, ampliando los instrumentos en la salsa. También las voces que se hacían en la salsa ya cambiaron, eran diferentes. Y también el movimiento escénico que produjo la salsa, que no lo tenía la música cubana anteriormente, lo que arrastró ese movimiento de masas atrás de la música salsa que hoy escuchamos y seguimos escuchando y disfrutando. Agradezco la invitación a los senadores de la JCI Colombia en la persona del senador Roberto Fragoso y espero que haya sido de su agrado para que todos sigamos disfrutando de la salsa.